Buenas noches, viajeras y viajeros. Hay ciudades en el mundo que su personalidad les viene dada por un hecho religioso. Para que nos entendamos, Roma probablemente para todo el mundo cristiano tiene un significado especial. Varanasi, Benarés para los hindúes, Lhasa para los budistas tibetanos, la Meca para los musulmanes. Pues bien, hoy vamos a hablar de una ciudad que puede ser recogida por 3 religiones distintas, y todas ellas la considerarán en el número 1 o número 2 por aquello de reservar la propia dentro de esa religión. Hablamos de Jerusalén. Jerusalén, ciudad eterna en lo histórico y en lo universal. Nuestro programa va a estar dedicado íntegramente hoy a Israel y a lo que puede significarse el Estado de Israel en el pasado y en el presente. Para hablar de esto, el poquito tiempo, Jacobo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Que vamos a tener antes de ver el vídeo, ha venido Jacobo Conde, viejo conocido de todos ustedes, colaborador habitual. Jacobo, ¿qué es lo primero que te dice a ti Israel? Bueno, Israel dice cultura, dice historia, dice religión, y dice, a pesar de lo que la gente pueda creer, unión de culturas, como bien has dicho, religión, la hebrea, la cristiana y la musulmana confluyen en la ciudad, y bueno, debería de ser un crisol de la humanidad, un crisol de culturas, de hermandad, de unidad, etcétera, ¿no? Creo que lo es, realmente. O sea, yo he de reconocer que es de las ciudades del mundo que más me ha impresionado. O sea, tanto dentro de las murallas, tanto la ciudad antigua, en la que calle a calle te va cantando las luchas de poder entre judíos, cristianos y árabes, como el exterior, el gran mundo ese del israelita rico, ¿no? Hace pocos años hicimos un viaje, el Club Viajeros Solitarios montó un viaje a Israel, que yo no sé si tú recuerdas una característica que al final nos dejó a todos un poco patidifusos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, unos días antes, yo creo que una semana, 10 días antes, la ONU reconocía el derecho a un Estado palestino, y claro, sí, eso te ponía los pelos de punta, ¿no? Efectivamente, luego tú lo sabes muy bien, una vez que estás en el país, todo lo que se ve en las noticias dentro no se percibe, ¿verdad? Para nada. Pasa con países del entorno árabe, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que estamos todos, España también, en el ojo del huracán. Sí, y unas suenan más que otras. Me da mucha pena que se pueda decir algo así de países como Turquía o como Egipto, ¿no? Ejemplo, o sea, con un mundo absolutamente normalizado. Absolutamente. Aún esta semana pasada recibíamos la visita del presidente egipcio. ¿De ¿no? egipcio? Sí, como dan pasos agigantados en una sociedad que quiere modernizarse y ve en espejo Europa, ¿no? O sea, muchas veces nos asustamos por cosas que no están en nuestra vida, ¿no? La verdad es que en el viaje de Israel habíamos entrado, como todos ustedes verán ahora en el vídeo que les vamos a ofrecer, por Tel Aviv, y dijimos, porra, esto es el mundo occidental más avanzado, que va, a medida que vas entrando y se va mostrando. Claro, es que a Israel puedes mostrar, para la gente que vive en España, el aspecto católico es muy importante, no cabe duda, pero no era nuestra intención mostrar solo eso, ¿no? Mostrar todas las culturas convergentes allí, y las religiones, y todo el respeto a todas las religiones que allí había, ¿no? Al final sacas la conclusión de que, fantástico país, y ojalá algún día, parece una utopía, eso se normalice. Sí, parece una utopía. Debería de normalizarse, ¿no? Luego uno descubre, como a la hora de la verdad, en sitios como Jerusalén o otros muchos sitios del mundo, es fácil la convivencia de las personas normales, ¿no? De las personas de cualquier religión. O sea, si al final la vida es mucho más sencilla de lo que parece. Al margen de las coordenadas políticas, que ahí están y pesan lo que pesan, económica, social, a la gente, al hombre de la calle que vive en Jerusalén Este o Jerusalén Oeste, viven en una paz. Hay alguna imagen que se verá en el vídeo, en medio del barrio árabe, cómo están cruzando 2 judíos ortodoxos tranquilamente, parándose en las tiendas, y todo el mundo sonríe, ¿no? Es que es lo que debe de ser, ¿no? Muchas veces. La tolerancia es algo tremendo, ¿no? Hablábamos antes del tema Turquía. Yo creo que Estambul es una de las ciudades que se merece tanto respeto como Jerusalén, en el que se vive tan bien, y que no es justo que nadie
quiera desconfiar de... Han confluido dos acciones ahora, la del incidente futbolístico, y muchas veces nos rasgamos las vestiduras hablando de los demás. Fíjate lo que pasó en el Manzanares, ¿no? Con el seguidor del Deportivo, que lo mataron a palos. Sí, sí. Pues aquí un chalao, un seguidor de fútbol, le pega un tiro a un autobús. Pues ¿cuántas veces, no? No es justo. En Pobo acaban de cargarse a una familia, otro chalao, ¿no? Y está aquí al lado y vamos a Pobo con absoluta tranquilidad, ¿no? Parece que todo lo que es de otra cultura nos extraña y nos escandaliza cuando no Yo pasa defiendo nada. Abiertamente de los 3 viajes que tiene por delante el Club Viajeros Solitarios, como Uzbekistán, al que bueno, ya no es posible anotarse porque está lleno, Turquía, que ahí está aún con plazas, o Egipto, como países absolutamente tranquilos y a los que uno puede ir con toda tranquilidad. Vamos, nosotros vamos a ir acompañando esos viajes. Seguro, bueno, y no somos Indiana Jones, pues no, aunque nada. Algunos lo parezcan. Sí, tú verás, por los... No, el que vaya contigo a Samarcanda va a disfrutar mucho, porque una persona que le gusta de meterse en todas las esquinas... Será, y el que vaya contigo a Egipto. Bueno. Bueno, Jacobo, vamos a centrarnos en este Israel tan fantástico que vamos a ofrecerle hoy a la gente, y espero que a ustedes les guste tanto como nos gustó a nosotros. Les invitamos a que sigan este vídeo desde ahora mismo. Amigos, hoy hemos llegado a Israel. Durante 6 o 7 años nos hemos ido acercando a los países árabes de Oriente Medio y llega el momento de meterse en mitad de esa jauría de árabes donde hay un gatito que se llama Israel. Porras para el gatito, no está el gatito. De momento es precioso. Acabamos de llegar a Tel Aviv, sensación de modernidad, gente con dinero, una playa que ven a nuestra espalda muy bonita. Nos queda una semana entera por delante para desgranar qué será este enigmático Israel que no es tan fiero como lo pintan. Síganos durante una semana. El 23 de septiembre de 2011, el gobierno palestino presentó oficialmente ante la ONU su demanda de creación del Estado palestino, dentro de los territorios hoy ocupados por Israel. Cargados de un interés añadido al inicial, 2 días más tarde, el Club Viajeros Solitarios inició su primer viaje a Israel. Comenzamos por su segunda capital, Tel Aviv, ciudad moderna y costera, que, más que a su tradición, mira a Europa y a los Estados Unidos de América. La tarde comenzaba a declinar y el moderno entorno de nuestro hotel nos mostraba una ciudad absolutamente en paz, con gentes paseando sin apuro, casas de cambio y puestos de frutas por las calles. Caímos en la tentación de refrescarnos con unos deliciosos zumos de exquisitas granadas, quizás la más abundante de las frutas de estas latitudes en esta época del año. Frente a nuestro hotel, a lo largo de la costa, se sucedían una playa tras otra y a pesar de que ya se había ocultado el sol, no dejaban de llegar centenares de jóvenes con sus tablas que bajaban a practicar el surf. La temperatura exterior rondaba los 28 grados y la noche invitaba a pasear. A la mañana siguiente, nuestra actividad de viajeros ávidos de conocer debía comenzar. Acompañados de nuestro guía e historiador Saúl, un judío argentino con gran cultura, comenzamos a recorrer Tel Aviv, la más moderna ciudad de Israel y la segunda en importancia tras Jerusalén, la indiscutible capital. Como ayer noche intuíamos, Tel Aviv es una inquieta y evolucionada ciudad absolutamente volcada al mar, que mira muy poco a sus tradiciones, aunque las respete, y que muestra una imparable avidez hacia todos los cambios de cultura que dicta Occidente. Aquí la gente viste como quiere y se relaciona abiertamente con quien desea. Cuanto más progre y moderno, mejor. Difícilmente nos encontramos en Tel Aviv ningún judío ultraortodoxo. La vinculación con los Estados Unidos es absoluta. De los 7,5 millones de habitantes de Israel, 5,5 millones son judíos. Y en los Estados Unidos, la población de judíos supera los 6 millones. Ante nuestros ojos, una tras otra se sucedían preciosas playas y bellos jardines con palmeras.
Pasamos frente al Teatro Nacional de Israel, ubicado en Tel Aviv, en lugar de estar en la capital, Jerusalén. Frente a él, en la calle Rothschild, una de las más importantes de la ciudad, vemos acampados a un gran número de indignados que, al igual que en Europa, protestan contra el mal reparto de la riqueza. Recorriendo las calles centrales de la ciudad, pasamos frente al Museo de Arte Moderno y al mundialmente admirado Ministerio de Defensa y su Centro de Logística e Inteligencia. Tomamos conciencia de la historia que nos recordaba que en mayo de 1948 Ben Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel e hizo de Tel Aviv la capital provisional hasta su traslado a Jerusalén en 1950. Atrasábamos ahora el auténtico pulmón de la ciudad, el Parque Yarkon, sin duda el parque más famoso de Israel, que incluso es más grande que el famoso Central Park de Nueva York, con 350 hectáreas. Junto a este parque también se encuentra la Universidad de Tel Aviv. Los orígenes de la ciudad de Tel Aviv, en hebreo colina de la primavera, se remontan a hace tan solo 100 años. En 1910, del muy antiguo puerto de Jaffa, con más de 9.500 años de antigüedad, va surgiendo un pequeño barrio que con el paso del tiempo llegará a ser Tel Aviv. O Yafo, como se le conoce actualmente, que es un barrio periférico, precioso y muy de moda en la ciudad de Tel Aviv que ahora comenzábamos a visitar. Situado sobre su puerto, vimos la casa central del famosísimo grupo escénico y de percusión judío Mayumaná. ¿Lo recuerdan? Fantásticos artistas. El nombre de Jaffa o Yafo está relacionado con la palabra hebrea Jaffa, que significa bella. En la Torá, el libro sagrado de los judíos, el Mediterráneo es el mar de Jafo. Y en este libro se la menciona como una de las ciudades hebreas de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel. Al tener Jaffa un nexo fundamental con Jerusalén y siendo la puerta de entrada de la tierra llamada Tierra Santa, la ciudad fue el objetivo a conquistar por el mundo cristiano occidental durante las Cruzadas. Así fue conquistada por Godofredo de Bouillon en el 1099, año en que se estableció el reino de Jerusalén. En el siglo XVI, después de la conquista de Palestina por el sultán otomano Yelim I, Jaffa todavía conservaba una cierta importancia en el comercio de la región, como puerto de entrada para las peregrinaciones cotidianas a Tierra Santa. En el siglo XVII, los monjes franciscanos abrieron un albergue cerca del cual estaba el monasterio de San Pedro. Actualmente Jaffa, acostada sobre el mar y con 2 siglos de historia, sigue ofreciendo su paz y su misterio, pero al resguardo de la dinámica y evolucionada Tel Aviv. Gran parte de Jaffa, el barrio de Tel Aviv, está decorada con obras del escultor judío actual Bodol. En el parque de Abrasha, sobre una colina sobre el mar, contemplamos esta estatua titulada de la fe, del sueño de Jacob, del sacrificio de Isaac y la conquista de Jericó. El rey David, con sus raíces enterradas en Jaffa, mira hacia los montes de Judea. En 1954, Jaffa se convirtió en parte de la municipalidad de Tel Aviv y desde entonces ambas ciudades se conocen como Tel Aviv-Jaffa. Actualmente el barrio de la ciudad antigua está siendo renovado y está habitado principalmente por artistas y otros elementos de la floreciente cultura judía. Según los críticos, como parte de la reforma, se trasladarían a unos 500 familias árabes, las habitantes más antiguas de los barrios de Al-Ajmin y Givat Aliyah, en el centro de la villa. Evidentemente, los representantes de los afectados han calificado este traslado como un intento de judaizar Jaffa.
Finalizada la visita de esta villa, regresamos caminando al barrio antiguo y casi a pie de la torre del reloj de la ciudad nos dirigimos al magnífico restaurante árabe Abu Laifa, donde comenzamos a ponernos al día de la comida regional. En la mañana del tercer día comenzamos nuestra ruta por el interior de este pequeño país que es Israel. Por magníficas carreteras atravesamos los bíblicos montes de Judea camino de Galilea. En el país más defensivo del mundo no nos sorprendió cruzarnos con unos camiones que portaban modernos tanques. Dada la proximidad de las fiestas del fin de año judío, hoy tocó hacer una de las visitas más comprometidas y cargadas de emotividad que cualquier viajero del mundo debe realizar en Israel: el tremendo museo Yad Vashem, o Memorial del Holocausto, ubicado en el Har Hazikaron, Monte del Recuerdo, una colina en las cercanías de Jerusalén que ocupa completamente. En los jardines previos a la entrada, un bosque de más de 22.000 árboles recoge los nombres de las 22.000 personas de todos los países que ayudaron a los judíos en los duros momentos del genocidio nazi. El primer pasaje que íbamos a recorrer era el Memorial de los Niños, Yad Layelet. Nos cuenta Saúl que se trata de una construcción en memoria de los niños que fueron asesinados durante el Holocausto. En la entrada hay una sala oscura que, cuando se ingresa a su interior, se ven centenares de luces encendidas en recuerdo de los niños que fueron muertos, mientras que sus nombres son pronunciados de fondo por locutores. Recorriendo los 50 metros que nos separan de la entrada, llegamos al portón donde se halla el busto de Uziel, hijo de Abraham y Edita, que dieron lugar a este memorial. Basados en el versículo que dice: «El hombre es una luz que Dios enciende en él», en el interior contemplamos en silencio las más de 1,5 millones de luces que representan la cantidad de niños asesinados. Ya en el interior del Museo Histórico, o Museo de las Generaciones del Holocausto, donde no está permitido tomar imágenes, las sensaciones son realmente tremendas. Ante nuestros ojos desfilan la auténtica superarrogancia asesina inoculada por Hitler y sus secuaces a todo su pueblo ario, que sin el menor sentimiento humano sometía a tremendas vejaciones y muerte a más de 6 millones de judíos a lo largo de muy pocos años. Y todo esto ante la pasividad del resto del mundo, casi sin excepción. Que no vivían, que solamente vivía la gente que tenía dinero. Tras atravesar grandes extensiones de terreno arenoso, propiedad de la familia Rothschild, llegamos al Parque Nacional de las Ruinas de Cesarea, que íbamos a visitar. La fantástica ciudad de Cesarea fue fundada por Herodes el Grande en el año 37 a.C., sobre el lugar donde se hallaba la antigua ciudad fortificada de Strato. El emperador Augusto se la dio a Herodes y éste la dedicó al César. Al asumir los romanos el control directo de Palestina en el siglo VI, se convirtió en capital. El primer representante oficial de Roma del que se tiene constancia fue Poncio Pilatos, que en el año 26 a.C., que le vio convertirse en foco de atención de todo el mundo conocido. El magnífico teatro romano se encuentra en la parte sur de la ciudad. Fue encargado por el rey Herodes y es la primera instalación romana de esparcimiento construida en su reino. El teatro mira al mar y cuenta con miles de localidades dispuestas en un gran semicírculo. El piso semicircular de la orquesta, pavimentado en primer término con un enlucido pintado, posteriormente fue embaldosado con mármol. Actualmente en sus instalaciones se celebra una larga temporada de teatro y de conciertos.
El palacio de Herodes se construyó sobre un promontorio rocoso que se proyectaba sobre el mar. El palacio estuvo en uso a lo largo del período romano, tal como lo testimonian dos columnas con inscripciones en griego y latín que mencionan a los gobernadores de la provincia de Judea. Entre el Palacio del Mar, Herodes construyó una enorme piscina de agua dulce. Actualmente estas ruinas convertidas en parque nacional gozan de gran fama y, como pudimos comprobar, de gran belleza. El acueducto de Cesarea recorría 13 kilómetros desde el río hasta traer el agua a la ciudad imperio de Herodes. En la playa aledaña aún pueden verse los restos del fantástico puerto que a lo largo de los siglos destruyeron terremotos y maremotos. Haifa está situada en la llanura costera mediterránea de Israel y supone la unión entre Europa, África y Asia. La ciudad se sitúa en la ladera norte del Monte Carmelo y alrededor de su bahía, estando dividida en 3 niveles. El más bajo es el centro del comercio y la industria e incluye el puerto. El nivel medio está en las laderas del Monte Carmelo y se compone de los mayores barrios residenciales, mientras que el nivel superior lo componen modernos barrios mucho más exclusivos. Haifa está mencionada por primera vez en los textos escritos, incluyendo el Talmud, en el siglo III a.C., como una pequeña aldea cercana a Sirmona. Después de que el Estado de Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, la ciudad jugó un papel importante como puerta de entrada a la inmigración judía hacia Israel. Tras la Guerra de la Independencia, miles de estos emigrantes fueron reubicados y debieron construirse en nuevos barrios para ellos. La gran bahía de Haifa finaliza al fondo con el puerto de San Juan de Acre, que visitaríamos esta tarde. Finalmente, digamos que la importancia de este puerto se basa en su potencial comercial y exportadora, pero sin duda también como puerto base de la flota de la Marina israelí, la más importante de defensa de Oriente Medio. También en Haifa, justo a nuestros pies, se halla uno de los principales centros del mundo de la religión Bahá'í. Se trata de una religión distinta del Islam, aunque surgió en su seno, de igual modo que el cristianismo surgió del seno del judaísmo y el budismo lo hizo del hinduismo. Nuestro viaje continuó paralelo a la costa, buscando al final de esta gran bahía su último pueblo, San Juan de Acre. Cuando entramos en el puerto, el sol iluminaba la estatua del sultán Saladino I. Acre es una ciudad costera israelí situada a orillas del mar Mediterráneo, que durante la Tercera Cruzada se llamó San Juan de Acre. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y se cree que fue fundada hacia el año 1500 a.C. y que en el año 332 también a.C. pasó a formar parte del imperio de Alejandro Magno. Ya en 1187 fue reconquistada por Saladino I, sultán de Egipto y Siria, pero poco después, en 1911, en la Tercera Cruzada, cayó en manos de los cruzados y fue bautizada con su nombre de San Juan de Acre. Berenguela de Navarra vivió en la ciudad de Acre mientras su esposo, Ricardo Corazón de León, se batía en campaña contra los sarracenos. Sobre las antiguas murallas, sobre el mar probablemente en busca de unas monedas y aumentar su vanidad, un grupo de chavales se exhibían lanzándose al agua. En mayo de 1948, en el marco de la Guerra de la Independencia de Israel, fuerzas de Haganá toman Acre, que quedará finalmente incorporada al Estado israelí. Como consecuencia de la guerra,
Acre pierde 3/4 partes de su población árabe y es rebautizada con el nombre de Aco. Hoy día Acre desarrolla una importante actividad industrial en acero. Tiene también una buena flota pesquera y además es ciudad turística. Este Khan al-Umdan, o caravansaray de los Pilares, es el mayor y mejor conservado Khan de Israel, construido durante el reinado de Ahmed Pasha Yesar, en época otomana de Palestina. Por estos corredores construidos por los templarios se podía recorrer toda la ciudad. Tras visitar Acre, nuestra ruta por la historia de Israel debería continuar ahora hacia Nazaret. Hemos llegado a Nazaret. Nazaret, curiosamente en mitad de Galilea, la ciudad en la que nació Jesucristo, es una ciudad mayoritariamente habitada por árabes. Hay una minoría de un 20% cristiana y otra minoría de un más o menos 20% judía. Aquí en la fuente que ven detrás de nosotros es la fuente en la que bebió la Virgen. Aquí hay uno de los pasos primeros del cristianismo. Nazaret es la aldea donde se desarrollan los primeros años de la infancia de Jesús, lo que a lo largo de 21 siglos la convierte en la ciudad que es hoy. Actualmente es la ciudad árabe más grande de Israel, con una población de 60.000 habitantes, y de ellos un 35% son cristianos. Su nombre se hizo famoso cuando es mencionada en los evangelios. Las evidencias arqueológicas indican que era una aldea agrícola con unas pocas decenas de familias, lo que explica que no aparezca incluida entre las 45 ciudades de la Galilea enumeradas por Fabio Josefo. La actual Basílica de la Anunciación de la Virgen María fue planeada por el arquitecto Giovanni Muccio y está construida en 2 niveles. El nivel superior sigue el contorno de la Catedral Cruzada del siglo XII, una nave flanqueada por 2 pasillos, y reconstruye parcialmente los ábsides de la parte oriental. El nivel inferior conserva la gruta bizantina. La nueva basílica, el santuario cristiano más grande de Oriente Medio, fue consagrada en 1964 por el Papa Paulo VI, que durante su estancia a la visita de Tierra Santa la inauguró. Aquí es donde se supone que el ángel se le apareció a María para anunciarle que sería la Madre de Dios. Actualmente sobre él se halla el altar mayor. Un kibutz es una comuna agrícola israelí. Nuestro tercer día de viaje, como una gran experiencia, decidimos pernoctar en el kibutz Hagozrim, que posee unas bonitas y bucólicas instalaciones hoteleras. En 1909, un grupo de judíos rusos que llegaron a Israel con la segunda gran ola inmigratoria fundaron Degania, el primer kibutz. Aunque existen empresas colectivas en otros países, en ninguno de ellos las comunas voluntarias han desempeñado el importante papel de los kibutz han supuesto en Israel. De hecho, los kibutz fueron esenciales para la creación del Estado de Israel. Son un experimento de carácter único y parte de uno de los movimientos comunales más importantes de la historia. La necesidad les forzó a desarrollar un tipo de vida comunal. Inspirados por su propia ideología sionista socialista, los miembros de los kibutz desarrollaron un modo de vida comunal que atrajo el interés de la opinión pública mundial. Actualmente han perdido gran parte de su vigencia, pero muchos de ellos siguen aportando un valor añadido a la agricultura y a la defensa de este complicado país. Nuestro recorrido continuó por la Alta Galilea hasta llegar a la ciudad de Safed, con una población de 26.000 habitantes, muchos de ellos descendientes de judíos sefardíes. Se halla situada sobre una peña que se eleva a 900 metros bajo la depresión ocupada por el lago Tiberíades. Safed es conocida como Ciudad Santa Judía, junto con Jerusalén, Tiberíades y Hebrón. Es un centro fundamental para la Cábala, llamada ciencia de la vida del misticismo judío, porque en ella se estableció la famosa escuela de Safed, donde enseñó entre otros Moisés Cordovero. Es también famoso por ser una zona saludable y con gran número de festividades. Sus veranos son agradables e inviernos rígidos a causa de su altitud de más de 900 metros y de su alta precipitación.
Esta pequeña ciudad es prácticamente judía al 100%, siendo casi un 35% judíos ultraortodoxos. Probablemente, escuchado esto con nuestros oídos occidentales, la noticia puede resultar inquietante, pero les aseguro que el ambiente en Safed es muy relajado y agradable, disfrutando de pequeñas galerías de arte y pequeñas y coquetas boutiques atendidas por gente sonriente. Las sinagogas de Safed tienen gran fama en el mundo judío. Nuestro hábil y servicial guía Saúl obtuvo permiso del rabino de la bella sinagoga Abu Hab para que nuestro grupo la visitase y pudiésemos comprobar los elementos básicos de cualquier sinagoga. Aquí estaban la Torá, la menora o candelabro de los 7 brazos y las tablas de la ley. Hoy dedicaríamos el resto de la mañana a visitar algunos de los lugares sagrados de los cristianos, aquí en la Galilea de Jesucristo, donde Él impartió su doctrina. Ahora nos acercamos al Monte de las Bienaventuranzas, el lugar sobre el lago Tiberíades o Mar de Galilea, en donde Jesús proclamó el Sermón de la Montaña. En este lugar actualmente se levanta esta iglesia circular que quiere significar la extensión global a toda la humanidad del significado del Sermón de las Bienaventuranzas. Frente al templo que conmemora el lugar del Sermón de la Montaña, una comunidad de cristianos polacos rezaba con enfervorizada abstracción. Nuestras visitas religiosas continuaron ahora a la vecina Tabja, al lugar donde Jesucristo, ante una multitud de más de 5.000 personas que le escuchaban, realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Los apóstoles le dijeron: Jesús, solo tenemos 2 peces y 5 panes, y la gente tiene hambre. Él les dijo: partirlos y dar de comer a todos. Comieron los 5.000 y sobró comida. Para llegar a Jericó, nuestra próxima parada, enclavada en plena Cisjordania, debemos caminar hacia el sur, paralelos al río Jordán y a la frontera con Jordania. La tierra desértica aparece absolutamente llena de invernaderos propiciados por el gobierno israelita y de rebaños de cabras que cuidan pastores palestinos. Jericó es una antigua ciudad de Cisjordania cerca del río Jordán en los territorios palestinos ocupados y está considerada como su capital. Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad cananea demuestran que se edificó hace más de 10.000 años, apareciendo mencionada en los textos bíblicos. Se sitúa a orillas del Jordán, a unos 8 kilómetros de la costa del Mediterráneo, a casi 240 metros por debajo del nivel del mar y a 27 kilómetros de Jerusalén. En una época fue conocida como la ciudad de las palmeras. En la tradición judeo-cristiana, la ciudad es conocida como el lugar donde los israelitas retornaron de la esclavitud en Egipto, dirigidos por Josué, el sucesor de Moisés. A día de hoy, tras los acuerdos de Oslo en 1994, está bajo la administración de la Autoridad Palestina. En la actualidad, como delatan sus iglesias y sus mezquitas, Jericó está habitada por árabes y cristianos, aunque resulta muy difícil hallar algún solo judío. Este es el famoso árbol de Jericó donde Zaqueo, el odiado recaudador de impuestos de Roma, estaba subido para escuchar a Cristo. Este le mandó bajar y le aceptó como discípulo, dando así una tremenda lección de caridad. A pocos kilómetros del centro se halla el Monte de las Tentaciones de Jesús. En esta montaña fue donde Jesús, el Maestro, hizo su retiro antes de que comenzara su vida pública. Durante 40 días y 40 noches se retiró a meditar, siendo tentado por el demonio cuando su cuerpo flaqueó por el hambre.
Antes de seguir camino hacia Jerusalén, un joven palestino que inteligentemente había montado un chiringuito al pie del monte nos exprimió unas jugosas granadas cuyos zumos nos supieron a gloria. Tras atravesar nuevamente la vigilada frontera entre Israel y los territorios palestinos, iniciamos nuestra última etapa hacia la ciudad de Jerusalén.